Bueno, vamos a continuar con el capítulo 3. En este ejercicio 3. Vamos a ver, está el 21 y el 22. Vamos a hacer el 22. Dice así, les leo el enunciado y ahorita se los muestro. Yo estoy tapando. Un par de torsión de magnitud T igual 1000 Newton metros se aplica en el extremo D, como se muestra en la figura. Si se sabe que el diámetro del eje AB es 56 milímetros, AB es el eje de abajo, y que el diámetro de CD, el eje de arriba, es 42 milímetros, determina el esfuerzo cortante máximo en AB y en CD. ¿Ok? Bueno, entonces 3.22. Nos piden esfuerzo cortante por torsión. Y el esfuerzo cortante por torsión se calcula como el producto del torque por C entre J. ¿Qué era C? El diámetro exterior. Diámetro total. El radio, más bien. El radio. El radio. ¿Ok? Y el momento polar de inercia para un eje sólido. Un medio de pi por C al cuadrado. Digo, a la 4. Pi por R a la 4. C va a ser R, ¿verdad? En este caso. Entonces, si sustituyo esto, quiere decir que para ejes sólidos, el esfuerzo cortante máximo va a ser igual. Este 2 pasa a multiplicar arriba. Este R se cancela con uno de abajo. Y entonces me queda 2 veces el torque entre el radio y el cubo. ¿Verdad? Bueno. Entonces, ¿qué sucede en la sección entre D y C? A lo largo del eje DC no hay ningún torque aplicado. Lo que tenemos ahí son puntos de apoyo, pero ese eje puede girar libremente. De manera que entonces el torque en C se mantiene hasta el extremo C. El torque de D a C se mantiene exactamente el mismo torque. ¿Estamos de acuerdo con eso? El torque en el punto C es igual al torque en el punto D y es de 1000 Newton metro. Entonces, para calcular el esfuerzo cortante máximo en el eje AB, voy a utilizar el torque C o D, perdón, en AB no, en CD, perdón. En CD. Utilizo el torque en C o en D, que es el mismo, por el radio. ¿Ok? Mucho cuidado con esto. Bueno, entre J, pero ya sabemos qué es esto, ¿verdad? Es 2 por el torque D entre radio al cubo. ¿Cuál es el radio que tengo que utilizar acá? Ahí me dan un radio de 40 milímetros en C, pero también me dicen que el eje CD tiene un diámetro de 42 milímetros. ¿Cuál es el radio? El radio que tengo que poner acá, ¿es del eje o es del engrane o de la polea si hubiese una polea? El del eje. Es el radio del eje, exactamente. ¿Ok? Entonces, en este caso, el torque es de 1000 Newton metro. Y el radio me dijeron que, vamos a ver, voy a ponerlo por acá, el diámetro de AB es 56 milímetros y el diámetro de CD es de 42 milímetros. Profe, disculpe, ahí puso
Torque máximo es lo que hizo abajito, máximo. Sí, es el torque máximo. El torque máximo, ¿por qué el torque máximo? Porque el máximo se da a nivel de la superficie del eje. Por eso es que utilizo el radio. Si usted se fija en uno de los, en la explicación que hice en la clase pasada, hago una indicación de que si este es el área transversal del eje, y a lo largo de la vertical mido la magnitud del esfuerzo cortante, C es esto. C es una distancia variable que es 0 en el puro centro del eje, ¿ok? Y alcanza su máximo valor aquí afuera, ¿verdad? Entonces, esta ecuación, ¿qué forma tendrá? ¿Qué forma tendrá esta ecuación? T, o vémoslo aquí, 2 veces el torque entre el radio al cubo. El radio al cubo es, no, este no me sirve. Tiene que ser este. Para efectos variables. Para calcular el torque a lo largo del eje, ¿cuánto será en cada punto? Vamos a ver. C variable. Vamos a poner la ecuación con C variable y entonces aquí tengo que pi r a la 4 entre 2, el 2 pasa arriba. Ok. El radio, esto es una constante. A la 4 sigue siendo una constante, multiplicado por pi sigue siendo constante, el 2 es constante. Entonces yo podría decir que el esfuerzo cortante es igual al producto de una constante, llamémosle K, que va a ser 2 pi entre r a la 4, por el torque aplicado por C. Pero el torque también es constante, ¿cierto? Entonces, la ecuación, en esta ecuación la variable es C. Esto es variable. ¿Qué forma tendrá esa gráfica del producto de una constante por una variable? Lineal. Es lineal, ¿verdad? En donde la pendiente es K por T, ¿verdad? O 2 por T entre pi por R a la 4. Entonces, es así. Y el valor máximo, ¿a dónde se va a alcanzar? ¿Cuál es el valor máximo? Cuando C, que es la distancia que sale, que es 0 en el puro centro del eje y aumenta hacia afuera, ¿a dónde alcanza su mayor valor? Aquí afuera, en el radio. Entonces, este es el máximo valor. ¿Ok? Aquí se da el torque máximo. Perdón, el cortante máximo. ¿Está claro? Entonces, por eso hablamos, cuando me piden el cortante máximo, es el que se alcanza cuando C vale R. ¿De acuerdo? Que sería entonces sustituir C aquí, ¿verdad? Por lo tanto, me da 2T entre, mira, me comí el pi, aquí arriba, entre pi por R a la 3. ¿Está bien? ¿Y cuánto es el mínimo? ¿Cuánto es el cortante mínimo? ¿Y a dónde está? Aquí En el está, centro, profe. esta es recta la ecuación de la curva. ¿Cuánto es? ¿El mínimo? Muy cerca del centro. En el puro centro. O sea, cuando C vale 0. Y si C vale 0, ¿qué pasa? Todo se hace 0. ¿Está bien? Por esa razón puse cortante máximo. Ok, entonces, CD es 2 veces el torque entre el radio. El radio sería 21 milímetros, 0.021 a la 3. Con todo eso.
Profe, ¿Alguien ahí disculpe, que me ayude con el radio. cálculo? ¿Cuánto? No, que cuál es el valor del radio, es que no lo veo bien. 0.021. 0.021. A mí me da 2.16 por 10 a la 8. No sé qué unidades. 2.16 por 10 a la 8. Entonces, digamos que son 216 por 10 a la 6, ¿de acuerdo? Y las unidades de esfuerzo, esto es Megapascales. esfuerzo cortante, son pascales. Y por 10 a Pascales. la 6, Megapascales. megapascales. Ujú. 216 megapascales. Permítame un segundito que estoy incómodo con la cámara. No sé por qué. ¿Se ve mejor ahí? Sí, ahí. Ok, entonces ahora vamos con la otra sección, que es el eje AB. Ok, Profe, pero, perdón, ¿sí? y no falta ahí el pi, Ah, abajo. el pi, sí, me lo brinqué. Aquí es, ah, sí, mira, sí. Sí, entonces esto no está con pi. No, profe. Con Hágame el pi me favor, da, calcúlelo de nuevo. Ujú. con pi me da 6.87 por 10 a la 7. 6.87. O sea, 6, 68 punto. 8, 7. Entonces, 68.7 Megapascal. megapascales. 68.7 megapascales. Bien, entonces les decía, ahora vamos con la otra sección, la otra parte del eje, ¿verdad? Este es el eje AB. Pero para hacer el análisis del eje AB, ¿cuál es el torque que tengo que utilizar? El que, en la parte de B, el que se produce ahí en C, no, porque lo afecta. El torque que haya en A o en B. ¿De acuerdo? Porque si hay un torque en B, se transmite hasta A igual, pero es el torque en B lo que necesito ahí. ¿Pero cuánto es? Aún no lo sé. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ver cuál es el torque que transmite C a B. El torque que se transmite entre C y B. ¿Ok? Entonces, aquí tengo el torque en C, cuya magnitud es 1000 newton por metro. ¿Ok? Ese torque, vamos a ver, se transmite de C a B porque los dos engranes están en contacto en un punto, ¿cierto? Entonces, ¿qué efecto produce el engrane C sobre B en el punto de contacto? ¿Qué genera ahí en el punto de contacto? Que gire, profe, pero en sentido contrario. En ese punto de contacto, vamos a ver, el torque
es igual al producto de una fuerza por una distancia, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Los torques Sí, profe. son el producto de una fuerza por una distancia. Entonces, el torque que hay en C va a ser el producto de una fuerza F por el radio de C. ¿Cuál va a ser esa fuerza F? Bueno, una fuerza F que va a producir entonces, que se va a producir en el punto de contacto. Si yo hago un diagrama de B, aquí tengo la fuerza F. Esto es B. Que le puedo llamar que es la fuerza de C con respecto a D. La fuerza que hace C con respecto a B. ¿Está claro? ¿Cuánto es esa fuerza entonces? Esa fuerza de C con respecto a B es el torque de C entre el radio de C, que sería 1000 sobre el radio, ahí sí es el radio del engrane, que es 40 milímetros, 0.04. ¿Cuánto da eso? 1000 entre 0.04. Do- 25.000. ¿Ah? ¿Cuánto? 25.000. 25.000. 25.000 Newton. ¿Ok? Entonces, ahora el torque en B va a ser la fuerza CB de C con respecto a B por el radio de B. ¿Les parece? Torque, fuerza por distancia. Entonces, esta fuerza produce un torque alrededor del centro, que va a ser la fuerza por esa distancia, que es el radio de B. Entonces va a ser 25.000 por el radio de B, que es de 100 milímetros, 0.1. Eso es entonces 2.500 newton por metro. ¿Está claro? De modo que entonces, esto sería 2 por 2.500 entre pi, y el radio del eje AB dice 56 milímetros es el diámetro, el radio sería entonces 28.028 a la 3. ¿Cuánto da eso? 5.000 entre pi por 0.028 a la 3. $72,50 megapascales, me digo, pero 72.5 megapascales. ¿Ok? 72.5 megapascales. Bueno, con esto podemos entonces, esta relación que hicimos, vamos a sacar una fórmula para la transmisión de torques, que ustedes la van a agregar en sus formularios. Y es que dice que si tengo dos ejes A y B, tengo que el torque en un eje A dividido entre su radio, ¿qué me va a dar? Vamos a ver, voy a poner acá
Ya estos A y B no son, que estoy poniendo, no tienen nada que ver con ese ejercicio. Primero que nada, si yo aplico un torque en A en sentido horario, ¿cómo es el torque transmitido a B? ¿En qué sentido será? Antihorario. Antihorario. ¿Por qué razón? ¿Cuál es su razonamiento? Porque este torque produce una fuerza en el punto de contacto, aquí hacia abajo, ¿verdad? Y esa fuerza hacia abajo produce un torque sobre B en sentido antihorario, efectivamente. Entonces, tenemos acá torque B. Ok, ¿qué me da dividir el torque de A entre el radio de A? ¿Qué daría? ¿Qué es lo que da el torque entre la distancia? La fuerza, La profe. La fuerza. fuerza de contacto. La fuerza de contacto. Ok, y esa fuerza de contacto la puedo calcular desde el otro lado también, porque es la misma entre los dos. Entonces es igual al torque de B entre el radio de B. ¿Ok? Entonces esta es la ecuación para transmisión de torques, que usted podría... Profe, disculpe, ahí dice el torque de AB o solo el torque de B. Torque de A entre el radio de A igual al torque de B entre el radio de B. Gracias. Entonces, puedo despejar el torque de B como el torque de A por el radio de B entre el radio de A. ¿Ok? Esta relación de transmisión de velocidad es inversamente proporcional a la relación de transmisión de velocidades. Voy a cambiarte hoja, pero voy a escribir de nuevo aquí la ecuación. Digo, torque de A por el radio de A entre el radio de B. Perdón. Por el radio de B entre el radio de A. Eso es el torque de B. Mientras que cuando transmito velocidades, yo digo que omega de V es igual a omega de A por radio de A entre el radio de B. Esta es la ecuación para transmisión de velocidades y esta es la ecuación para transmisión de torques. Vean que esto es inversamente proporcional a esto. ¿Está bien? ¿De dónde sale esto? Que la velocidad tangencial es igual a velocidad angular por el radio. Entonces, la velocidad tangencial de dos elementos que están en contacto son iguales. Entonces, omega de A por R de A es igual a omega de B por R de B. Pero para los torques, la relación es inversa. ¿Está claro? Profe, ¿puede aclarar eso? Es que no me quedó muy... Sí, vamos a ver. Lo de los torques lo tiene claro ya. Sí. Ok. Entonces ahora vamos a hacer el mismo análisis Profe, para... pero una preguntilla, eso siempre en cuanto estén en contacto, digamos. Si está en contacto, de lo contrario no hay transmisión de torque. Entonces, vamos a ver, tengo este engrane A y el engrane B. Este gira con una velocidad angular omega A. ¿Cuál es la velocidad de un punto por acá, de este engrane? Este punto, ¿hacia dónde sería la velocidad de este punto? ¿Y qué tipo de velocidad es la que tiene un punto que está en la superficie exterior, en el perímetro del engrane? ¿Cómo se llama ese tipo de velocidad? Transversal, profe, no, radial. Tangencial, velocidad tangencial. Y la velocidad tangencial, recuerden que viene de tangente. ¿Qué características tiene la recta tangente a una circunferencia? Que tocan un punto. Lo toca en un punto y que además es perpendicular al radio. Entonces, esto es la velocidad. Llamémosle este punto P. Esa es la velocidad de P. ¿Estamos de acuerdo?
Ok. Ahora, si este punto de aquí le llamo Q, ¿hacia dónde será la velocidad de Q? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿verdad? Aquí sería la velocidad de Q. ¿Ok? ¿Serán diferentes la velocidad de P y la de Q? ¿O son iguales? Son iguales. Son iguales porque son dos puntos a lo largo del mismo perímetro del mismo engrane. Entonces la velocidad de P es igual a la velocidad de Q. ¿Y cómo se calculan? Son velocidades tangenciales y la velocidad tangencial se calcula como velocidad angular por el radio. Entonces es la velocidad angular de A por el radio de A. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ahora bien, como este engrane A no está solo, sino que está en contacto con el engrane B, le transmite su movimiento a B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el punto Q en el engrane A va a hacer contacto con otro punto Q igual en el engrane B. Llamémosle ese Q'. Entonces serían recíprocas y por eso es que da ese resultado. Exacto, entonces yo digo que la velocidad de Q' es igual a la velocidad de Q. Pero como Q' es un punto en el engrane B, entonces se calcula como omega B por radio de B. Y además, como este punto Q va hacia abajo, ¿en qué sentido girará el engrane B? Para que la velocidad de Q quede para abajo. ¿Gira en sentido horario igual que A o en sentido antihorario? Antihorario. Antihorario. Entonces, omega B me queda así. Entonces, al igualar estas dos, tengo que omega de A por R de A es igual a omega de B por R de B. ¿Qué es lo que estoy igualando? Las velocidades tangenciales, ¿verdad? De este punto Q y Q'. ¿Está bien? Gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, vamos a hacer ahora el ejercicio 3.24. Dice, en condiciones normales de operación, un motor ejerce un par de torsión de magnitud TF, 1200 libras por pulgada en el punto F. F, observen, está acá, el extremo del primer eje, el extremo izquierdo, ahí está TF. Entonces dice TF es de 1200 libras por pulgada. Se sabe que el radio D, RD, ok, RD, radio D es de este engrane grande que tenemos en el otro eje. El radio de D es de 8 pulgadas. El radio de G, que es el engrane pequeño, es 3 pulgadas. Y que el esfuerzo cortante permisible en cada eje es de 10.5 KSI. El esfuerzo cortante permisible es 10.5 KSI en ambos ejes. Determine el diámetro requerido del eje CDE. El diámetro del eje CDE. Y del eje FGH. ¿Ok? Observen que hay otro torque aplicado en el extremo E.
¿Ok? De manera que el sistema debería estar en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, veamos en términos de la rotación que ahí se da. Este torque que se aplica en F se mantiene también hasta G, ¿verdad? Utilizando la regla de la mano derecha sería el sentido positivo, digamos, apuntando hacia un eje X que apunta de F hacia H, ¿verdad? Entonces, la fuerza que se produce en el contacto entre los dos engranes, producto del torque que hay en ese engrane pequeño, ¿hacia dónde sería esa fuerza de contacto? La fuerza que produce G sobre D. Repito la pregunta. Ese torque en F, ya vemos el sentido, ¿verdad? Va a generar entonces una transmisión de torque de G con respecto a D por medio de una fuerza de contacto entre los dos engranes. De acuerdo al sentido en que está girando G, ¿hacia dónde será la fuerza que produce G sobre D? Hacia arriba, profe. Hacia arriba. Para todos está claro que la fuerza es hacia arriba. ¿Hay alguna duda con que esa fuerza sea hacia arriba? Vamos a ver, este es el engrane G y este es el engrane D. El torque que hay en G es en ese sentido, ¿verdad? Sabemos que el torque en G es igual al mismo torque que tengo en F. Porque a lo largo de FG no hay nada, no hay ningún torque adicional que haga que cambie la magnitud del torque aplicado. Entonces, este torque, en sentido antihorario, va a generar una fuerza en este punto que es hacia arriba. Si hago el diagrama de cuerpo libre del engrane D, Profe, no entendí un toquecillo ese, si el torque en F es igual al torque en B. sí, en G y en F porque son el mismo eje. De F hasta G, o sea, aquí aplicamos, en F se aplica el torque. Y si usted se viene de aquí hasta llegar a G, no hay ningún otro torque que se le oponga. Esto que tenemos acá es un apoyo, nada más. En H es un apoyo, él puede girar libre. Entonces, el torque se mantiene constante desde F hasta G. ¿Está claro? Es que había leído que era en B, pero Ok. me confundí. Entonces, si vemos este diagrama de cuerpo libre, esto sería la fuerza F de contacto que produce este engrane sobre este. Y esta fuerza en este sentido genera un torque, ¿en qué sentido? Horario. Horario, exactamente. Que lo voy a poner acá y sería entonces el torque D. ¿Estamos de acuerdo? Ok, el torque que tengo en F y en G es el que me dan de 1200 libras por pulgada. Entonces, ¿cómo determino cuánto es el torque transmitido a D? Son dos engranes en contacto, tengo el torque en uno, tengo los radios, es la ecuación que acabo de explicarles. El torque en D va a ser igual al torque en G por el radio de D entre el radio de G. Esto es 1200 y los radios son de 8 y 3 pulgadas respectivamente. Ok. 1200 entre 3 me da 400 por 8
3.200. 3.200 libras por pulgada. ¿Está bien? Entonces, Disculpe, ¿dónde ¿sí? salió el negativo que hay ahí? ¿Perdón? ¿Ese que está 8 entre 3 es un negativo o es parte de la misma línea? Es que No, es la misma línea. Es 8 entre 3, igual. entonces, Dije, igual a 3.200. ¿Ok? Bueno, entonces, ya tengo el torque en cada uno de los dos ejes. Y me dicen que el esfuerzo cortante permisible es de 10.5 KSI. Entonces me dicen, esfuerzo cortante permisible. Bueno, el permisible va a ser el máximo que yo puedo alcanzar. Entonces, ese esfuerzo cortante máximo o permisible va a ser igual, como son ejes sólidos, igual a 2 veces T por pi entre el radio al cubo. Entonces, de aquí puedo despejar el radio. Es decir, que el radio al cubo sería 2 veces el torque entre pi por el esfuerzo cortante. O bien que el radio va a ser raíz cúbica de 2 veces el torque entre pi por el cortante permisible. Entonces, para el eje FGH, el radio va a ser igual a raíz cúbica de 2 veces ese torque que hay en F1G, que es 1200, entre pi y el cortante permisible 10.5 KSI. Esos son 10.5 por 1000, o sea, 10.500 libras por pulgada al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Dos por 1.200, o sea, 2.400 entre pi por 10.500 y luego raíz cúbica. $0.417, profe. 0.417 y las unidades serían. profe, ves que a mí más bien me da es 4.17. ¿Abajo de 10.500 o 10.5? 10.500, porque es 10.5K, entonces es 10.500. Ok, las unidades, el radio van a ser pulgadas, ¿verdad? Ok, ahora vamos con el otro eje, el eje CDE. Bueno, y entonces el diámetro va a ser eso por 2. 0.834 pulgadas. Para el eje CDE, el radio va a ser raíz cúbica de 2 por el torque, pero esta vez el torque para el otro eje es de 3.200. Entre pi por 10.500. Entonces, 6.400 entre pi por 10.500 y luego raíz cúbica. ¿Cuánto les da? 0.579, profe. 0.579 pulgadas. Y entonces el diámetro, 2 por 9, 18, 2 por 7, 14 y 1, 15, 2 por 5, 10 y 1, 11. 1.158 pulgadas, 1.16 pulgadas es el diámetro. ¿Está bien?
Bueno, entonces vamos a hacer otro. Vamos a hacer el 3.43. Es este. El 3.43 dice así: un codificador F. F es este extremo de acá. Ahora vamos a ver qué es eso. Utilizado en el registro en forma digital de la rotación del eje A, está conectado al eje por medio del tren de engranes que se muestra en la figura, el cual consta de 4 engranes y de 3 ejes sólidos de acero, cada uno con diámetro D. O sea, todos los ejes tienen el mismo diámetro. Dos de los engranes tienen radio R y los otros dos un radio N por R. Si se evita la rotación del codificador F, o sea, se sostiene, se traba, en ese caso sería como que estuviera empotrado, determine en términos de T, de L, que es la longitud de los segmentos ahí de ejes, G, J y N, el ángulo de rotación del extremo A. Entonces me piden el ángulo de rotación del extremo A, phi sub A. Bien. Entonces se aplica un torque en A, ¿verdad? Y el extremo F está fijo. El extremo F está fijo. ¿Qué es la diferencia en este ejercicio? Bueno, que ahora no me están pidiendo cortantes, sino me están pidiendo determinar cuál es el ángulo de rotación. Vamos a leer de nuevo la información. Se evita la rotación. Ok. Está bien. Entonces, vamos a ver. El ángulo de deformación, la deformación por torsión, se calcula como T, el torque, por la longitud del eje, entre el módulo de rigidez a la torsión, por el momento polar de inercia. ¿Ok? Si hablamos de ejes sólidos, J es pi medios del radio a la 4, pero aquí hay que poner la respuesta en términos del diámetro. Entonces, el diámetro entre 2 a la 4. 2 a la 4 sería 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y 16 por este 2 de afuera, 32. Entonces me queda pi por el diámetro a la 4 sobre 32. De manera que si sustituyo para el ángulo me queda, ese 32 pasa arriba a multiplicar 32 por T por L entre G por pi por el diámetro a la 4. Esa va a ser la fórmula general que vamos a emplear para calcular los ángulos de rotación, entonces, para un eje sólido en términos del diámetro y no del radio. Ok, tengo el torque
aplicado en el extremo A. Con ello entonces puedo determinar cuál es el torque que se transmite hasta B. ¿Cuál es el torque? Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es el torque en el punto, en el engrane B o en el punto B? Ya, profe. Porque Es no el hay mismo de ningún A, otro. se mantiene. Voy a hacerles un poquito más grande el dibujo. Para que lo vean mejor. El torque de A se transmite exactamente igual a B. El torque en B es igual al torque en A, es de, bueno, es sencillamente TA. Sí, voy a poner igual a algo, pero no tengo la magnitud. Se llama, vamos a ver. Codificador. Sí, igual a TA. Bueno, lo vamos a poner igual a T. Sencillamente. La magnitud es T. Ok. ¿Cuánto se transmite al engrane C? ¿Cuánto será el torque en C? Son dos engranes en contacto directo, B y C, y ya ustedes saben cómo calcular el torque transmitido. ¿Cómo es? A ver, ya hemos hecho dos ejercicios con esto. El T de C va a ser igual al T de B que multiplica el radio de C entre el radio de A. De B, perdón. Es igual al torque de B por radio entre radio. ¿Cuál radio va arriba? El de C. El de C. Radio de C entre el radio de B. ¿Ok? El radio de B, bueno, primero que nada, el torque de B se llama T. ¿Ok? El radio de C, C es el engrane pequeño, el radio es R. Y el radio de B es N por R. ¿Estamos bien? Vamos a poner acá. Voy a ponerlo aquí. El radio de B es igual al radio también del otro grande que es D, es N por R. Y el radio de los pequeñitos, C y E, son iguales a R. Entonces el radio de C es R, el radio de B es N por R. Disculpen, ¿qué es N? N es una constante ahí nada más. Ok. Es que el problema es totalmente literal, como que diga 2R o 3R, ¿verdad? Es una constante. Entonces, vea que aquí se me cancelan estos dos. Y entonces tengo que el torque de C es T entre N. ¿Ok? Torque de C es T entre N. Entonces ya tengo, vamos a enmarcarlo por acá. ¿Cuánto es el torque de C? Aquí tengo cuánto es el torque de B. ¿Ok? Ahora sigamos en ese eje intermedio, en el eje CD. ¿Cuánto será el torque en D? Estamos ahora en el eje intermedio, este eje de acá, CD. El mismo, profe. El mismo mismo que de en C, exactamente. El torque en D es exactamente el mismo que en C. ¿Por qué razón? Porque no hay nada en medio de esos dos puntos entre C y D, ningún otro torque aplicado, entonces se mantiene constante hasta D. Entonces, Profe, si hubiera otro torque, habría que sumar, digamos, los torques de claro, ese sumarlo o eje. restarlo, ¿verdad? Para saber cuánto es en el extremo. Entonces, el torque de D va a ser T entre N. Ok. Pero ahora, el engrane D le transmite el torque a E. De nuevo son dos torques dos engranes en contacto directo. Entonces, ¿cómo determino el torque que se transmite a E?
T va a ser igual a TN por el radio. Al torque D, ¿verdad? Igual a TD, ¿verdad? Ah, sí, es que como Ajá. era la igualdad. TD por... El radio de E entre el radio de D. Muy bien. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Bueno, entonces vamos a sustituir TD por su valor, que es T entre N. El radio de E, aquí lo tenemos, es R minúscula. Es solo una R. Y el radio de D es N por R. Aquí se cancela esta R con esta. La N me queda al cuadrado abajo y entonces me queda T entre N al cuadrado. Entonces, torque de E igual a T entre N al cuadrado. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿No hay dudas? Bien, entonces ahora que ya tengo los ángulos, perdón, los torques que actúan sobre cada eje, tengo que calcular la deformación. ¿Ok? Como hay un extremo, el extremo F está rígido, o sea, lo puedo considerar como que estuviese empotrado, entonces voy a empezar mi análisis de ahí para afuera, de F hacia adelante. Entonces, tengo el eje FE. Aquí está empotrado F. Aquí está el extremo E. Aunque esto continúa, realmente lo que me interesa es analizar qué sucede aquí. Aquí está un engrane, aquí está el punto E. Esta sección mide L. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es el ángulo de deformación en E? Para ello utilizo la fórmula que dice que el ángulo de deformación es torque por el largo del eje entre G, J. ¿Verdad? Pero que ya lo vimos ya simplificado con esto que es 32T por L entre G por pi por el diámetro de la 4. Esto para cualquier eje ahí. Bueno, en este caso, ¿cuál es el torque que tengo que utilizar aquí? El de T sobre N al cuadrado, que ya hemos calculado. El torque en E. El torque en E sería 32 veces por el torque E, ¿verdad? Por la longitud, ¿cuál longitud? La longitud de F a E. Entre G por pi por el diámetro a la 4. El diámetro de todos los ejes es igual, entonces eso se mantiene. Solo tengo que sustituir aquí el torque E por su magnitud, que es T entre N al cuadrado. Sería 32 por T entre N al cuadrado. Y la longitud de FE es L entre G por pi por el diámetro de la 4. Entonces, el ángulo de deformación en E va a ser 32T por L entre N al cuadrado por G por pi por el diámetro de la 4. ¿Está bien?
¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo está bien? Y de mi parte no, profe, creo que sí está entendido lo que hemos visto. Ok, aquí por favor ponga muchísima atención. Si se están durmiendo por ahí, estírense los ojos ahí con los dedos porque aquí viene una parte muy, muy importante. Ok, vean lo siguiente. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si yo tengo solo un eje? Piensen que este eje está solo. Si ese eje está completamente solo y yo le aplico un torque aquí directamente, pues entonces va a girar el extremo E, ¿verdad? Se va a deformar y este es el ángulo que se deforma. Ok, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasa ahora? Vamos a ver. Voy a dibujar de nuevo ese eje. Y ahora está en contacto con otro eje por medio a través de un engranaje, un engrane D. Estos son los dos engranes acá. Y es aplicarle otro color. Ok, veamos. Aquí tengo el punto D. Este es el punto E. Y aquí está C. Ok. Por un momento pensemos que en D lo que hay es un empotramiento. ¿Ok? Y yo aplico un torque en C. Se aplica un torque en C, entonces ¿qué va a pasar? Que C va a girar cierta cantidad. ¿Por qué? Porque se deforma. Hay una deformación que se da que conforme me alejo del empotramiento cada vez es mayor y el punto C es el más alejado, es donde se da la máxima deformación y se calcularía de manera igual que el anterior. T por L entre G, J. ¿Ok? Eso sería, me da un ángulo de deformación en C. Sin embargo, resulta que ahora me doy cuenta que D no está empotrado, sino que D está en contacto con otro engrane. Y que cuando yo retuerzo el eje CD, D gira un poco porque este eje de arriba también se deformó un poco. Entonces, bajo esta nueva condición en que D no está empotrado, sino que está pegado a otro engrane que está montado en un eje adicional, ¿ustedes qué piensan del giro que tenga C? El giro que tenga C será mayor ahora, tal y como está, que si estuviese empotrado, o será menor el giro. Sí, yo digo que es menor, profe. ¿Qué es menor? ¿Alguien más Sí. que quiera opinar, por favor? Pero no entiendo la pregunta en realidad. Ajá, va de nuevo. Va de nuevo. Entonces, una condición es que yo tome este eje, le aplique un torque acá y él está empotrado. Entonces, el giro que se ponga, voy a ponerle nombres diferentes a esto para que no interfiera con nada de acá. Estos son los puntos M y N. ¿Ok? Entonces, si yo aplico un torque aquí en N, en el punto N voy a tener una deformación que calculo de esta manera. ¿Está bien? Ok, pero ahora resulta que se me ocurre cambiar esto. En vez de dejar este extremo M empotrado,
lo que hago es ponerle a esto un engrane. Que va a estar montado sobre otro eje. Y ese eje de abajo es el que está empotrado. Entonces ahora aplico el torque acá. Y entonces la pregunta mía es N, M, llamémosle P y Q. Al aplicar este torque acá, le transmito torque al eje de abajo y este eje gira un poco. Entonces, cuando yo gire esto, esta vez bajo esta nueva configuración, el giro que tengo en N será igual que el que tuve antes, o será mayor o será menor. ¿Qué piensan? Es mayor, ¿no? Con el material del engranaje, ¿no? No depende del material. La compañera, ¿quién fue la compañera que dijo mayor? Francini. No, Stephanie. Stephanie, está bien su razonamiento, pero ¿por qué piensa usted que sea mayor? Tal vez porque está más alejado de donde está empotrado. No, O no está directamente, digamos, donde yo estoy aplicando el torque no está directamente empotrado. tampoco. Lo que sucede es que ahora a usted se le movió la base. Antes la base estaba firme. En cambio ahora esa base también giró. Entonces usted tiene una deformación en esta sección de N a M. Y eso es un giro, esa deformación es un giro. Pero si además el extremo giró otro poco, entonces aquí tiene un giro que obedece a la deformación que hay entre M y N y a lo que giró el extremo M. Profe, ¿Sí? pero eso es asumiendo que en ese otro engranaje que ahí se llama A, creo, ahí no hay ningún torque, ¿verdad? O sea, está No hay quieto. ningún torque, ¿verdad? No hay ningún torque, pero lo cierto es que este torque que yo aplico a N se transmite hasta acá. Entonces, es lo mismo que acabamos de hacer aquí. Nosotros aplicamos un torque en A que se transmite a B, de B pasa a C y de D hasta E. Entonces, resulta que ahorita estamos aplicando un torque aquí en C que va a producir la deformación de este eje CD, que esa deformación se va a llamar entonces el ángulo. Eso va a ser el ángulo de deformación de CD, ¿ok? Que va a ser calculado con la misma fórmula, 32 por el torque. ¿Cuál torque? El torque de C o el de D, que es el mismo, por la longitud de CD entre G por pi por el diámetro de la 4. Esa deformación que calculemos es lo que se va a retorcer este eje de C con respecto a D. Pero resulta que D además está girando un poco, porque E se lo permite. E le permite girar un poco, porque de hecho E ya giró esta cantidad. Entonces, esto es la deformación de C con respecto a D, pero la deformación total en C va a ser esto más lo que gira D. ¿Y cuánto es lo que gira D? Bueno, lo que le transmita E. ¿Cuánto va a ser? Entonces yo tengo aquí el engrane E pequeñito y aquí tengo el engrane D más grande. Pero ese no es el TD que ya habíamos calculado antes. Este torque en C
O en D es el mismo, ¿sí? Sí, no, De pero lo hecho. que se le suma o no. Ah, no, porque una cosa es el torque y otra cosa es el giro, ¿verdad? Entonces, ok, sí, este engrane E tuvo un giro, ¿verdad? Tuvo un giro en E y ese giro produce un giro, transmite un giro a D. La relación entre estos dos es la misma relación que existe entre las velocidades tangenciales y angulares, perdón, las velocidades angulares. Porque entonces yo digo que el giro en D es igual al giro en E por el radio de E entre el radio de D. Eso es la transmisión de rotación, ya no es de velocidad, sino de la rotación o el ángulo que se transmite. O sea, quiere decir que si este engrane de arriba gira un ángulo zeta E, le transmite entonces un giro al engrane de abajo, ¿verdad? Y esa relación está en función de la relación de radios. Estos radios, el radio de E es R y el radio de D es N por R. Entonces tengo que el ángulo de rotación de D es el ángulo de E por R entre N por R. O sea, el ángulo de E entre N. Antes de hacer una sustitución más, ¿alguna duda hasta ahí? Profe, pero es que, digamos, en el ejercicio que acabamos de hacer, el pequeñito era el que es multiplicado por n, digamos. No, el grande tiene radio mayor, N por R. Ok, ok. Ajá, véalo, aquí está. Dice, los radios de V y de D son los grandes, son N por R. Y de C y de E, los pequeños es R. Ok. Entonces, ahora sí, si sustituyo aquí, el ángulo de D va a ser el ángulo de E, que es este, entre N, ¿qué me queda? Una N más acá, sería 32 T por L entre N a la 3 por G por pi por diámetro a la 4. De modo que entonces el giro total del extremo C va a ser el giro de D más el giro o deformación de CD. O sea, esto más esto. Este tenemos que ponerlo en términos de las variables. El torque de C era, aquí lo tenemos, es T entre N. Aquí está T de C, T entre N. Entonces, 32 T entre N. La longitud de CD es L. G, pi, diámetro a la 4. Entonces, esto es 32 T por L entre N por G por pi por D a la 4. Entonces, si sustituyo esto aquí, este y este aquí, puedo sacar a factor común, vamos a ver, 32 T por L entre G
por pi por el diámetro a la 4. Y este término tiene n a la 3, 1 entre n a la 3. Y este otro término tiene 1 entre n. ¿Está bien? Revisen hasta ahí, porque aún nos falta, porque estamos en C y ahora tenemos que llegar a B. Lo que más me interesa es que les quede claro por qué razón el giro de C va a ser ahora más grande en este caso. Es más grande que si D estuviera empotrado, porque además de la deformación que siempre se va a dar de esta sección, el extremo que antes no giraba, ahora también gira. Gira un poco más. Entonces, ese giro adicional es lo que hace que la deformación, el giro total en C sea más grande. Bueno, entonces ya tenemos el ángulo. No voy a quitar la hoja totalmente porque necesitamos jalar resultados de ahí. Ahora entonces, diríjanse al dibujo y ahora observen que tengo el engrane C. Ahí está C y a la par está el engrane B. Entonces, como C gira un determinado ángulo, le va a transmitir cierto giro a B. Entonces, aquí tengo un ángulo de C y aquí un ángulo de B. Entonces, si C tuvo este giro, ¿cuánto le transmite de movimiento a B? ¿Cuánto será el ángulo de rotación de B? Sería el ángulo de C por el R de C entre el R de D. Perdón, de B. De B. El radio de C, que es el pequeñito, es R. El de B, que es el grande, es N por R. Entonces, tengo que el ángulo de rotación de B es igual al de C por R entre N por R. Se me cancela esto, es ángulo de C entre N. Que al sustituirlo con el valor anterior, ¿qué me da si divido esto entre N? Lo que hago, se lo puedo poner aquí, ¿verdad? 32T por L entre G por pi por el diámetro a la 4. Entonces me queda N a la 4 y N al cuadrado. ¿Verdad? Ok. Ahora sí, ya yo sé cuánto gira B. Pero ¿cuánto es la deformación que hay entre A y B? Aquí estoy en A. Entonces, este torque que aplico en A va a producir una deformación del eje AB. Entonces, la deformación de AB va a ser igual T por L entre GJ, que para este caso particular era esta ecuación, 32T por L, ¿verdad? Es 32 por el torque. ¿Cuál torque? El torque de A por la longitud AB entre G
por pi por el diámetro a la 4. Vamos a ver qué pasó con la que se ve aquí. Entonces, el torque de A es T, la longitud es L, entonces me queda 32T por L entre G por pi por el diámetro a la 4. Esa es la deformación que tiene AB. Pero ¿cuánto será entonces la deformación total en A? ¿Cuánto será el giro total que tenga A? La deformación de B más la deformación de AB. El ángulo de B más el ángulo de AB exactamente. Entonces, va a ser esto más esto. Y vamos a ver, sacamos a factor común todo esto, vean, está aquí. Entonces va a ser 32T por L entre G por pi por diámetro a la 4 por 1 entre n a la 4 más 1 entre n al cuadrado más 1. 1 que es de este término. Y ahí termina el problema. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Profe, a mí me queda una duda. ¿Cómo fue que pudo relacionar los dos ejes, digamos? Aquí, las dos rotaciones Ajá. entre B y C. No, la anterior, la de D y E y la de De B y D C. Ok. Vamos a ver. Entonces, primero está la transmisión de torques, ¿verdad? Hay dos cosas ahí que estamos haciendo en ese ejercicio y una es transmisión de torques. El torque, tenemos el torque en A, pero luego entonces de ahí pasamos a el torque en B, que es igual. De ahí pasamos al torque en C por la relación de torques, ¿verdad? Que digo que torque de C es igual a torque de B por radio de C entre radio de B. Una vez que tengo el torque de C, es igual al torque de D. Y de D paso a averiguar el torque de E, ¿verdad? Por la relación igual, que dice que el torque en E es igual al torque en D por el radio de E entre el radio de D. Entonces, esa fue la relación de torques y entonces ya con eso averiguamos todos los torques. Ok. Ahora sí, el torque de arriba, vean algo muy importante. En este tipo de problemas vamos a empezar el análisis a partir del extremo empotrado. Por eso empiezo desde arriba, para el análisis de deformaciones. Entonces, calculo la deformación en EF, la deformación del eje EF, pero como el extremo F está fijo, entonces sencillamente es el ángulo en E, ¿verdad? Que es T por L entre GJ. Esa es la ecuación que utilizo, ¿verdad? No le voy a poner aquí qué es en cada uno, ¿verdad? Pero eso es la fórmula general de deformación para ese extremo, dado que ya ahí tengo cuánto es ese torque en E, ¿verdad? Entonces, esto es lo que gira, producto de ese torque, esto es lo que gira el engrane E. Pero ahora, al girar ese engrane E, hace que el engrane D también gire con él.
Pero gira lo mismo. No, no giran lo mismo porque tienen diferentes radios. Entonces ahora yo digo que el giro de D está relacionado con el giro de E por la relación de radios, que es inversa a la relación de radios para la transmisión de torques. ¿Ok? Vean D y E. Aquí D y E, pero aquí es E con E, y radio abajo, aquí es al revés, ¿verdad? Entonces, esto es lo que giró el engrane D, producto del giro del eje de arriba. Ahora bien, el eje DC está sometido, o CD está sometido a un torque en el extremo C, y producto de ese torque, él se deforma a lo largo de toda su longitud. Esa deformación que calculamos es la deformación del eje CD, ¿verdad? ¿Cuánto es el giro del punto C con respecto al D? O sea, usted está tomando entonces ese eje y lo está retorciendo de esta manera, ¿ok? Entonces, eso es el giro de C con respecto a D, que de nuevo es T por L entre GJ, pero es el torque que hay en C o en D, que es el mismo. Pero ahora entonces, si el extremo C gira porque se deforma el eje, pero además el otro extremo D también tiene un giro, entonces resulta que el giro total que tengo en C tiene que ser la suma de esos dos. El ángulo que se deforma o que gira D más la deformación que hay entre C y D. ¿Está bien? Ya esto es el giro total, el giro absoluto que tiene el engrane C. Y entonces ahora hago el mismo análisis para B. Entonces, si C giró esto, entonces ¿cuánto gira B? Entonces, el ángulo de B va a ser el de C por el radio de C entre el radio de B. Esto es el giro solo de B. Pero ahora resulta que el eje AB se deforma. Se deforma gracias al torque que se aplica, que es torque de A por L entre GJ. De manera que entonces el ángulo total de giro que tengo en A va a ser la suma de esos dos. Es el ángulo de B más el ángulo de AB.